Ok, bien. Entonces, bueno, hoy vamos a darle inicio al módulo que corresponde a diagramación. En este momento comienzo a compartir pantalla para ver la guía de aprendizaje respecto al módulo de diagramación. ¿Ok? Bien, este módulo de diagramación es una guía de aprendizaje, pues obviamente vamos a ver nuestra guía de aprendizaje, como ya lo debes saber, pues nosotros hablamos por competencias, ¿no? En este módulo de diagramación específicamente vamos a revisar y vamos a trabajar tres competencias, ¿listo? Uno, que es conocer y aplicar conceptos de diagramas UML en la industria del software. Dos, realizar diagrama UML usando herramientas especializadas para el diseño de diagramas. ¿Listo? Y tres, diseñar y elaborar un mapa de diagrama en una base de datos enfocado a los requerimientos de un cliente. Entonces, ¿en qué consisten estas tres competencias que se van a evaluar durante esta materia? Es muy simple. Uno es conocer y aplicar conceptos de diagramas UML en la industria del software, es decir, aprender a manejar los diferentes tipos de diagramas aplicados a la creación de diferentes tipos de programas para que, como les comentaba al comienzo, pues se pueda explicar cómo funciona o cómo trabaja un programa de una manera más sencilla. ¿Listo? Realizar diagramas UML usando herramientas especializadas para el diseño de diagramas. Entonces aquí es donde nosotros con esta competencia vamos a aprender a manejar un programa que nos va a permitir diseñar los diagramas UML y pues obviamente ejecutarlos de la mejor manera posible. Y la tercera competencia dice diseñar y elaborar un mapa de diagrama en una base de datos enfocado a los requerimientos de un cliente. Entonces, como la primera y segunda competencia ya, la primera nos enseña los conceptos, la segunda nos enseña a manejar el programa, entonces la tercera nos indica cómo tomar una base de datos, ¿listo? Y convertirla en un diagrama, ¿listo? Entonces, estas son las tres competencias que se van a trabajar dentro de esta clase que se llama diagramación. Vemos que en ese orden de ideas hay unas unidades temáticas. Esas unidades temáticas se dividen en tres. La primera, que son los diagramas UML, que son las características y cómo han evolucionado a través del tiempo. En la segunda parte, diagramas y generalidades, cómo se clasifican y características de cada uno de estos diagramas. Y la número 3, la implementación de sistemas modelados en UML. Entonces, en este caso nos dan hasta el nombre del programa que vamos a usar, que se llama Star UML. Así se llama ese programa que vamos a usar para la modelación en este caso, ¿ok? Hay que tener en cuenta, y vuelvo y reitero, esto es más que todo en esta primera fase un poco teórico. Vamos a conocer qué es UML, cuál es esa estandarización, cómo ha evolucionado y posteriormente vamos a ir conociendo conceptos generales de cada uno de los tipos de diagramas. Ya posteriormente nuestro trabajo se va a centrar en desarrollar cada tipo de diagrama de una forma más compleja. Entonces, reitero, primero qué es, las características, su evolución, luego una generalidad, o sea, es decir, vamos a tomar los conceptos generales de cada uno de los diagramas para explicarlos y empezar a tener una idea, y ya luego entramos a enfocarnos individualmente en cada uno de ellos, ¿ok? Para ya posteriormente usar el programa con cada uno de ellos y ya en base a eso, pues crear nuestro ejercicio final que sería una base de datos donde, donde obviamente vamos a encontrar esa que vamos a poder diseñarle el diagrama a esa base de datos y obviamente poder aplicar esa competencia. Ahora bien, ¿cómo evalúo yo estas tres competencias? De una forma muy simple. La primera, que es la que dice conocer los conceptos de diagramas UML en la industria del software, se va a conocer, como es conocerlos, entonces ahí se va a hacer un pequeño cuestionario donde vamos a, ya después de haber explicado todos los conceptos para que ustedes los arraiguen, entonces ya vamos a hacer un cuestionario sobre ese aspecto. ¿Listo? En el segundo, realizar diagramas usando herramientas especializadas para el diseño de diagramas. Entonces ahí vamos a jugar un poco con el programa cuando ya aprendamos a usarlo, cuando ya aprendamos cómo se crea y cómo se trabaja con cada uno de los diferentes tipos de diagramas. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a demostrar eso precisamente haciéndolo. Es decir, usando el programa y creando diferentes ejemplos de cada uno de los tipos de diagramas que existen. ¿Ok? Y por último, diseñar y elaborar un mapa de diagramas en base de datos. Pues obviamente vamos a colocar un ejercicio, o se va a crear una base de datos y a esa base de datos, según los requerimientos que se necesiten, pues obviamente ustedes tendrán que dar un diagrama para explicarla completamente. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que aquí yo tengo que darles una explicación, digámoslo, introductoria a temas como codificación, o sea, para que tengamos, no vamos a ver programación como tal, porque realmente no es este el punto para verla,
ni vamos a ver bases de datos como tal todavía, pero sí vamos a empezar a tener, digámoslo, una conceptualización, al menos como para entender un poco. Esta clase va a ser, digámoslo, muy magistral en el sentido en que se va a dar mucha teoría y hay que intentar entender con esa teoría los conceptos básicos de lo que es el diseño del software, ¿listo? Y también lo que tiene que ver con el manejo y estructuración de las bases de datos. Bien, dándole comienzo a esta unidad y a esta guía de aprendizaje, entonces vemos que nosotros tenemos, bueno, aquí la competencia laboral, ya saben que una competencia laboral, pues es obviamente esas facultades que nosotros adquirimos con nuestra formación de aprender a hacer, ¿no? Hay que aprender a hacer, que es lo que se especializa el Politécnico Americano, dar competencias que realmente sean útiles dentro de los ámbitos laborales. ¿Listo? Bien. En eso en DEA, pues obviamente tenemos esta pequeña guía, ahí está la pequeña introducción. Esta guía posteriormente será compartida con ustedes en el grupo de WhatsApp para que la vayan manejando, vayan llevando el control. De igual forma, archivos adicionales donde se va a ver información de pronto más específica también será compartido por medio del grupo de WhatsApp. Y ya para tener en cuenta también lo que es la unidad, las actividades, yo también les suelo crear guías de actividades y esas las cargo al WhatsApp para que ustedes sepan qué tienen que hacer, cuánto tiempo tienen que hacer las actividades para que desarrollen esas guías, ¿ok? Entonces todo eso pues hay que estar muy pendiente del grupo de WhatsApp para poder, digámoslo, tenerlo allí. Bien, aquí comenzamos entonces a desarrollar nuestra guía. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, esta es la introducción al módulo. Veamos una pequeña introducción al módulo. Dando un breve introducción al tema, se puede decir que UML, esto es lo que debemos tener muy claro, ahorita lo vamos a explicar, UML no es una metodología, sino más bien un lenguaje, pero no de programación, porque realmente no lo podemos tomar como un lenguaje de programación porque no usa código. Una notación que permite visualizar, especificar, construir y documentar el modelado de sistemas, sea cual fuera el ciclo de vida elegido para el análisis, diseño e implementación del mismo. Entonces, como veníamos explicando anteriormente, los diagramas, en este caso la estandarización UML, que es la que vamos a usar, son simplemente notaciones, es decir, formas, digámoslo, sencillas de explicar el manejo o la codificación, sea de un programa, de una base de datos o de los diferentes elementos que interactúan dentro de un sistema. Porque hay que tener en cuenta que los sistemas, pues obviamente tienen diferentes tipos de estructuración y esto nos ayuda a entender su funcionamiento. UML es de recién aparición, es decir, lleva muy poco tiempo. Al ser no propietario, es usado y refinado por muchas empresas, grupos de investigadores y desarrolladores a nivel mundial. UML es un lenguaje pictórico, esto es una palabra importante porque quiere decir que es un lenguaje visual, no algo dibujado, con símbolos y relaciones comunes que tienen un significado común. Si todos los participantes hablan UML, entonces las imágenes tienen el mismo significado para todos aquellos que le observen. Por lo tanto, aprender UML es esencial para ser capaz de usar imágenes para experimentar barata, flexible y rápidamente con las soluciones. Por eso usamos la estandarización UML, porque es la estandarización más usada a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, esto hace que si usted conoce las reglas de creación de gráficos UML, no importa, digámoslo, dónde miren sus gráficos, sea donde sea, investigadores, científicos, sea en este país, sea en otro, van a poder entender su idea, debido a que esta estandarización es la más usada a nivel mundial. Por eso hay cuenta que es como hablar un idioma, es exactamente lo mismo. Entonces las personas que entiendan este idioma obviamente van a poder comunicarse directamente. Exactamente lo mismo, solamente que esto va más para el lado de las bases de datos, de la programación. ¿Listo? Porque vuelvo y reitero, es importante que yo como programador, como diseñador de software, cuando creo un programa, poder, digámoslo, explicar de una forma sencilla el funcionamiento del mismo, sin entrar porque, vuelvo y reitero, cuando hay programadores, los programadores hablan en su código, ellos entienden claramente lo que hablan con otros programadores porque entienden a cabalidad el código que están usando, pero al momento de explicárselo a una persona que no conoce código es algo muy complejo, porque no pueden hablar en lenguaje código ya que esa persona no lo entiende. Entonces, lo mejor es que así no sea programador, sea investigador, sea cualquier otra función, si tienen al menos conocimientos básicos de la diagramación en UML, usted puede explicar por medio de gráficos y obviamente estas personas puedan entender mejor. Es más, hay algunos diagramas, como son los de los casos de uso, que son demasiado gráficos. Es decir, hasta un niño los puede entender. Entonces, eso nos da esa facultad. La diagramación UML nos da esa facultad. ¿Listo? Lo que se pretende con ese trabajo es dar a conocer lo que es UML,
las distintas herramientas que proporciona para el modelado de sistemas y cómo lograr la implementación de los mismos. Entonces nuestro objetivo es dar a conocer qué es UML. Entonces, comenzamos. Transferencia de conocimientos, unidad 1, obviamente comenzamos diagramas UML. La pregunta ahora es, ¿qué son esos diagramas UML? El UML está compuesto por diferentes elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas. Debido a que UML es un lenguaje, ojo, es un lenguaje, cuenta con reglas para combinar tales elementos. La finalidad de los diagramas es presentar diversas perspectivas de un sistema, a las cuales se les conoce como modelo. ¿Listo? Recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad. El modelo UML describe lo que supuestamente hará el sistema, pero no dice cómo implementar dicho sistema. Que es importante hacer una aclaración, y es que aunque UML es una representación gráfica, vuelvo y reitero, porque eso es lo que quiere decir el modelo, o sea, cuando hablamos de que el modelo es una representación simplificada, muy sencilla de lo que realmente está sucediendo, pero ojo, crear un diagrama UML no garantiza o no nos va a dar a entender cómo implementar ese sistema, porque obviamente la persona que lo creó es la que tiene el código, la que sabe cómo, entonces ella sí tiene los parámetros para crear el sistema. No necesariamente hacer el diagrama quiere decir que nos va a decir, uy, bueno, mira, con este diagrama usted puede crear, puede crear un software. No, para nada, al contrario, como es una versión simplificada del programa, entonces automáticamente es solamente eso, para entenderlo más, ¿no? Para saber cómo funciona internamente. Listo, no conocer los detalles, digámoslo así. El UML es una definición oficial de un lenguaje pictórico con símbolos y relaciones comunes que tienen significado común. Si todos los participantes hablan UML, entonces la lista de imágenes tienen el mismo significado para todos aquellos que la observen. Por lo tanto, aprender UML es esencial para ser capaz de usar imágenes para experimentar barata, flexible y rápidamente con las soluciones. En resumen, se podrá establecer qué UML es. Entonces aquí nos dice qué es UML. Entonces, ojo, UML, un modelo es una abstracción. ¿Qué es abstraer? Abstraer es tener la capacidad de coger algo complejo, ¿sí? Y volverlo algo simple. Eso es abstracción, la capacidad de abstracción. Que yo tengo, digámoslo, 1000 líneas de código y poder explicar eso en algo muy fácil o muy sencillo de entender. Eso es abstracción, tener la capacidad de abstracción, de volver problemas complejos en algo más específico. ¿Listo? Entonces, un modelo es una abstracción, o sea, algo resumido, algo simplificado de un sistema o entidad del mundo real. Una abstracción, aquí nos hacen la aclaración de que es una abstracción, es una simplificación, o sea, algo muy sencillo, que incluye solo aquellos detalles relevantes para algún determinado propósito. El modelo permite abordar la complejidad de los sistemas. Y aquí vemos un ejemplo muy, pero ¿qué? Muy específico de lo que es el modelado UML. Aquí lo vamos a ver, por ejemplo. En este caso nos están mostrando una placa, ¿listo? Esto es una placa de circuito. Ojo, esto es una placa de circuito. Como podemos dar cuenta, tiene resistencias, transistores, está organizada de cierta manera y obviamente esa placa de circuitos tiene un funcionamiento muy complejo porque pues obviamente cada chip, cada resistencia cumple una función específica dentro de ese sistema electrónico. Pero miremos al lado. Al lado vemos que han resumido en un cuadro con diferentes gráficos, eso parece, digámoslo así, hablando coloquialmente, parece un mapa conceptual, algo así. ¿Se me va a entender? Pero es eso, digamos lo que es una forma como ver un mapa conceptual, hagamos la comparación, o sea, usted en la vida real, usted coge un texto larguísimo y toma esos conceptos principales y los explica rápidamente en un mapa conceptual. Un mapa que no tiene todo el texto, pero sí las ideas centrales para que la gente entienda de qué consiste todo ese texto. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo mismo son los diagramas. Solamente que obviamente ellos no analizan texto, sino que analizan sistemas, sean software, sean bases de datos, sean diferentes elementos que se usan en la realidad. Entonces, nosotros tomamos esa información, por ejemplo, en el caso de un software que es muy complejo, que es súper largo, y lo convertimos en eso, en un gráfico muy explicable. Aquí lo vemos reflejado claramente porque vemos entonces que una tarjeta de circuitos que es muy compleja, que tiene resistencias, condensadores, ¿sí? Chips, MOSFETs, todo eso que tiene una función muy compleja, cada cosa
Entonces el ingeniero electrónico que la creó, que la diseñó, que la trabaja, pues obviamente entiende el funcionamiento de cada uno de estos elementos. Pero para que cualquier persona pueda entender qué hace esa placa, entonces tienen un diagrama. Aquí vemos un diagrama donde nos muestra cuáles son los elementos de entrada, cómo son los elementos de salida y qué función cumple en general esta placa. ¿Listo? Sin tener que explicar qué hace resistencia por resistencia, ni chip por chip, sino simplemente en general explicar cuál es el funcionamiento de esa placa, cómo se conectan sus sistemas entre sí y obviamente cómo trabaja ella. Eso ayudaría a cualquier persona que quiera trabajar con esta placa a entender el funcionamiento de la misma y saber cómo la puede aplicar dentro de lo que ellas quieren, digamos, quieren usarlo. ¿Entendido? Entonces eso es lo que es el modelado. Es tomar algo muy complejo, muy difícil y convertirlo en algo simplificado, algo muy sencillo que sea entendible prácticamente para cualquiera. Aunque en este caso, pues obviamente usando la estandarización UML, pues obviamente es para las personas que entienden y trabajan el lenguaje UML. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debemos tener en cuenta nosotros? Aquí seguimos. ¿Qué es el UML? Entonces vamos a explicarlo específicamente. La primera regla de la creación de modelos, aquí, eso. La primera regla de la creación de modelos es que el código y el texto consumen tiempo y no queremos pasar una gran cantidad de tiempo creando documentos de texto que nadie leerá. Lo que sí queremos es captar con exactitud las partes importantes del problema y una solución. Desafortunadamente, esta no es una prescripción para el número o la diversidad de diagramas que necesitamos crear. Indica cuánto detalle necesitamos agregar a esos diagramas. UML quiere decir Unified Modeling Language, ¿cierto? Me perdona la pronunciación, ¿listo? Que es en español, pues sería un lenguaje unificado, lenguaje de modelado unificado, ¿listo? Entonces dice, es un lenguaje de modelo visual de propósito general orientado a objetos impulsado en este caso por Object Manager Group, ¿listo? Su estándar es independiente a cualquier fabricante comercial, es decir, no depende precisamente de una empresa, digámoslo como tal, sino que es el grupo que normalmente crea las reglas que hay. ¿Listo? Agrupa notaciones y conceptos provenientes de distintos tipos y métodos orientados a objetos. Entonces aquí nos muestra un ejemplo, este es el símbolo de UML, hay que tenerlo muy claro, este es el símbolo de UML. Ahí vemos que no solamente existe UML, han existido durante el tiempo, digámoslo, varios tipos de lenguajes de modelado. Hay varios tipos de lenguaje de modelado, ahí vemos algunos, Butch, Other, Japson, listo, son diferentes elementos. Entonces, ¿qué se hizo en un momento? Como había tantos lenguajes de modelado, entonces cada grupo empresarial, cada grupo de ingenieros utilizaba su propio, el que más les gustaba. ¿Cuál era el problema? Que después cuando querían relacionarse con otros, ¿listo? Pues obviamente como los otros manejaban otro tipo de reglas, otro tipo de lenguaje modelado, pues no se entendían concretamente. Eso llevó a que se buscara, entonces ahí es donde pasamos a la siguiente parte, la evolución del UML. Ahí fue cuando se empezó a buscar que entonces todos estos lenguajes de modelado se unieran y llegaran a una sola metodología, que es el famoso lenguaje UML. Listo, vemos que desde el 94 arranca eso, ahí vamos viendo una serie, digámoslo, de línea de tiempo, donde vemos que casi en el 2005 se libera la versión 2.0, siendo la última versión la 2.5 del 2017. Aquí vemos un pequeño gráfico que lo explica y lo detalla mejor, listo, desde sus comienzos en el 95, 96, ahí vemos cómo cada uno de estos lenguajes, vea, tenemos el Bloch, el OMT, el US, todos se van uniendo, van generando hasta ya, hasta la versión del 97, que fue la primera versión UML 1.0, que ha ido evolucionando, obviamente que se ha ido evolucionando, y a través de que se va evolucionando ya llegó a su última versión, que fue la UML 2.5.1, que fue la que estaba en el diciembre del 2017. ¿Ok? Esta fue la evolución del UML, que podemos resumirlo en algo muy simple, que es la unión de varios lenguajes de modelado en uno solo para estandarizarlo a nivel internacional, para que todo mundo que sepa UML pueda obviamente compartir su información, sus procesos, y esto les va a permitir que cualquiera en cualquier lugar lo pueda entender de una manera fácil, ya que usan el mismo lenguaje.
Por eso es tan importante trabajar con estos lenguajes de, ¿de qué? De UML. Aquí vamos a ver algunas características del programa. ¿Listo? Entonces, UML permite describir un sistema de diferentes niveles de abstracción, simplificando la complejidad sin perder información. ¿Listo? UML quiere convertir en un lenguaje estándar con el que sea posible modelar todos los componentes del proceso de desarrollo. Algo que tener en cuenta que es que UML se va evolucionando, va queriendo, digámoslo, ampliar sus horizontes, pues puesto que la capacidad que tiene UML pues se va viendo limitada en el diseño de los diferentes tipos de sistemas que van saliendo en la actualidad. Esto hace que asimismo el programa se tenga que ir actualizando e ir, digámoslo, generando diferentes métodos para que se puedan describir todos los programas, o sea, para que se pueda describir cualquier sistema que a uno se le ocurra o que a cualquier grupo de ingenieros o investigadores se les ocurra, entonces poder diseñarlo en UML, ¿ok? Muy bien. Aquí vemos nuevamente lo que explicábamos hace un momento. Entonces, el método UML recomienda utilizar los procesos que otras metodologías tienen definidos. UML es independiente del proceso de desarrollo. Un uso óptimo se consigue en procesos dirigidos para casos de uso centrados en la arquitectura, interactivos e incrementales. Proceso de unificado desarrollo RUP, así se llama. UML cubre las diferentes vistas de la arquitectura de un sistema mientras evoluciona a través del ciclo de vida del desarrollo del software. Algo que debemos tener en cuenta, por ejemplo, es que no hay una estandarización, digámoslo, para trabajar con los UML que sea antes, después o durante el desarrollo. Se puede usar en cualquiera de esas etapas, ¿no? O sea, no necesitamos necesariamente tener terminado el programa para crear un UML. Podemos, es más, crearlo antes del programa para tener una idea de qué es lo que queremos lograr. ¿Listo? Aquí estamos viendo algunos ejemplos de diferentes tipos de gráficos UML que más adelante entraremos a profundizar. ¿Ok? Bueno, objetivos del UML. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de usar el UML? Entonces, como objetivos principales de la consecución de un nuevo método que uno de los mejores aspectos de sus predecesores, sus protagonistas, se pusieron lo siguiente. El método decía ser capaz de modelar no solo sistemas de software, sino otro tipo de sistemas reales de la empresa, siempre utilizando los conceptos de orientación a objetos. Crear un lenguaje para modelado utilizable a la vez por máquinas y por personas. Establecer un acoplamiento explícito de los conceptos y artefactos ejecutables. Manejar los problemas típicos de los sistemas complejos de misión crítica. Esos son los objetivos que se plantearon los desarrolladores de UML. ¿Listo? Crear un lenguaje, en pocas palabras, universal. ¿Listo? Que permita desarrollar cualquier sistema, porque es lo que nos están diciendo ahí. ¿Listo? Y pues obviamente que al poder representar cualquier sistema, pues pueda representar cualquiera de sus partes. Lo que se intenta es lograr con esto que los lenguajes que se apliquen siguiendo los métodos más utilizados sigan evolucionando en conjunto y no por separado. Además, unificar las perspectivas entre los diferentes tipos de sistemas, no solo software, sino también en el ámbito de los negocios. Al aclarar las fases del desarrollo, los requerimientos de análisis, el diseño, la implementación y los conceptos internos del diseño orientado a objetos. El UML es un lenguaje para construir modelos. No guía al desarrollar en forma de realizar el análisis y el diseño orientado a objetos, ni le indica cuál es el proceso de desarrollo a adoptar. UML es un lenguaje de modelado visual que sirve para visualizar, especificar, construir y documentar sistemas independiente de la metodología del análisis y diseño, pero siempre con una perspectiva orientada a objetos. Bueno, en este caso, por ejemplo, nosotros hablamos de que siempre debemos dividir un sistema en diferentes, digamos, los núcleos, ¿no? Diferentes escalas de proceso. Eso hace que podamos diseñar, digamos, nuestro lenguaje UML basado en ese aspecto general, ¿no? Que podamos tomar digamos, los puntos principales de cada programa y desarrollarlos para así tener una vista más visible de lo que vemos. Muy bien, vamos a seguir acá. Vamos a pasar un poco eh, este elemento y vamos a ver aquí. Un modelo captura las propiedades estructurales estáticas y de comportamiento dinámicas de un sistema. Ojo porque esto se convierte en algo importante. UML tiene diferentes tipos de sistema que los vamos a ver más adelante, diferentes tipos de modelado que los vamos a ver más adelante, pero lo importante es saber que existen dos tipos de modelados, porque los diagramas se definen en esas dos. Ojo, propiedades estructurales, es decir, estáticas. Es decir, cuando yo diagramo algo o hago diagramas de algo para mostrar cómo está estructurado, solamente para eso, o sea, para saber cómo está conformado. ¿Listo? Pero está el otro lado del asunto, que es saber cómo trabaja, cómo se relaciona. A eso le llamamos comportamientos dinámicos. No es lo mismo que yo muestre cómo se ordena una base de datos
Entonces, saber dónde está, qué datos necesito, los clientes, los productos, el inventario, bueno, en fin, la bodega, los proveedores, en fin, cómo está estructurada, cuál es su orden, a saber cómo se relaciona, es decir, cómo trabaja la base de datos. Entonces, qué cliente le hace la solicitud a facturación, facturación pasa el pedido. Eso es algo dinámico. ¿Listo? O sea, ver cómo trabaja es algo dinámico. Ver cómo está organizado es algo estático. Entonces, en los diagramas UML nos vamos a dividir en esa área. Vamos a ver diagramas que se encargan específicamente de manejar estructuras, es decir, de simplemente graficar cosas para saber su composición, cómo están conformadas, y vamos a ver gráficos que me diseñan para saber cómo se comportan, es decir, qué cambios dinámicos tienen los sistemas. Entonces, aquí ya vamos a hacer de una vez una apreciación y es un cambio donde vamos a ver entonces los diagramas estáticos, ¿listo? Y los diagramas dinámicos, ¿ok? Bien, entonces nos dice, es una abstracción de dicho sistema considerando cierto propósito. El modelado describe completamente aquellos aspectos del sistema que son relevantes al propósito del modelo y a un apropiado nivel de detalle. El código fuente, el sistema es el modelado más detallado del sistema y además es ejecutable. Sin embargo, se requieren otros modelos. Bueno, en el caso de que quisiéramos diseñar código fuente, que eso no lo vamos a hacer acá. Bien, vamos con ahí lo primero, entonces bueno, ahí terminamos la unidad uno. ¿Qué quería decir la unidad uno? Simplemente tener en cuenta, primero, pues cuáles son los elementos que conforman perdón, cuáles son los elementos básicos, las generalidades de lo que es el UML. Segundo, pues entender claramente que el UML para qué se usa, para qué lo necesitamos, ya lo sabemos, vuelvo y reitero, es una abstracción. Mm, Deme un segundo, por favor. Bien, ok, listo, qué pena. Bueno, sigamos. Entonces, en la unidad uno vimos entonces qué son los diagramas UML, para qué se usan, cuáles son sus generalidades. Y ahora vamos a entrar a profundizar un poco en esas generalidades, perdón, falta la redundancia, en esas generalidades. En todos los ámbitos de la ingeniería se construyen modelos, en realidad simplificaciones de la realidad. Para comprender mejor el sistema que vamos a desarrollar, los arquitectos utilizan y construyen planos. Esto es un ejemplo que nos dan, por ejemplo, de cómo los arquitectos utilizan planos para describir los modelos que van a realizar, de los edificios en este caso. Los grandes diseñadores de coches preparan modelos de sistemas CAD o CAM con todos los detalles. Y los ingenieros de software deberían igualmente construir modelos del sistema de software. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Aquí nos dan una gráfica donde nos explican un poco esto que estamos precisamente viendo. ¿Listo? Modelo. Es una captura, funcionalidad del sistema, estructura del sistema, comportamiento del sistema. El modelo captura eso, ¿no? Cómo funciona, cómo trabaja o cómo se estructura el sistema. Recuerden que ya tenemos que empezar a pensar en que nosotros tenemos que tener muy claro si nuestro diagrama o lo que vamos a hacer es dinámico o estático. Estático cuando es estructural, cuando nos muestra cómo se organiza, cómo se compone algo. Y dinámico cuando nos muestra la relación, cómo trabaja o cómo funciona ese sistema. ¿Listo? Porque, por ejemplo, acá lo vemos, funcionalidad del sistema, estructura del sistema y comportamiento del sistema. Entonces, el modelo se organiza en vistas arquitecturales, como son los casos de uso, de diseño, de interacción, de implementación, de despliegue, visualizados en diagramas, que pueden ser diagramas de clase de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de secuencia, de colaboración, de estado de actividad y de componentes. Estos son los diagramas que vamos a empezar a ver ahorita en un momento. ¿Listo? Entonces, para la construcción de modelos hay que centrarse en los detalles relevantes mientras se ignoran los demás, por lo cual con un único modelo no tenemos bastante. Varios modelos aportan diferentes vistas de un sistema, los cuales nos ayudan a comprender desde varios frentes. Así UML recomienda la utilización de 9 diagramas, ojo, son 9 diagramas para representar las distintas vistas de un sistema. Los diagramas UML son los siguientes. Aquí vamos a ver un concepto, digámoslo, pequeño de lo que son los 9 diagramas que
nos implementan, más adelante los vamos a entrar a profundizar, ¿ok? Bueno, entonces, ojo con esto. Bueno, y importante, algo que nos decía, nos dice el documento, nos dice la guía, es que podemos usar varios diagramas para explicar un sistema. Es decir, no es que yo elija un diagrama, por ejemplo, yo elijo un diagrama de casos de uso para explicar el funcionamiento de mi sistema, inmediatamente entonces ya con ese diagrama de uso ya expliqué mi sistema, ya no más. No, no, no. No, porque el diagrama de casos de uso, por ejemplo, nos puede mostrar cómo funciona, cómo se relaciona el sistema, pero no nos muestra cómo está organizado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener, por ejemplo, un diagrama de clases para enseñarle a las personas cómo está organizado nuestro sistema. Por eso no es que me limite a un solo sistema, a un solo diagrama, perdón, para crearle a un sistema. No, pueden ser varios. Yo puedo crear, por ejemplo, una base de datos, puedo mostrar cómo es su estructura, entonces uso un diagrama de clases y a la vez puedo crearme un diagrama de casos de uso para saber cómo se relaciona la base de datos y cómo trabaja cómo interactúa la base de datos con los diferentes elementos. Aquí comenzamos a ver los 9 tipos de diagramas. Como les digo, vamos a ver una explicación general de cada uno y posteriormente vamos a entrar a profundizar uno a uno, que es lo que nos corresponde en estas clases. Listo, profundizar cada uno de esos diagramas. Comencemos acá. Entonces, diagrama de casos de uso. Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para obtener un resultado. Se utiliza para entender el uso del sistema. Diagrama de casos de uso es el que yo les comentaba hace un momento. Es el diagrama, digámoslo, de todos. Es como el más simplificado, la verdad. Es un diagrama que usa actores. ¿Listo? Bueno, ahí dice, muestra el conjunto de casos de uso y actores. Un actor puede ser tanto un sistema como una persona. Y sus relaciones, es decir, muestra quién puede hacer qué y las relaciones que existen entre las acciones, casos de uso, son muy importantes para modelar y organizar el comportamiento del sistema. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio muy práctico y es que, por ejemplo, el diagrama de casos de uso me muestra cómo trabaja el sistema, qué acciones se hacen dentro del sistema. Por lo tanto, si ya sabemos que que existen dos tipos de diagramas, estáticos y dinámicos, ya sabíamos automáticamente que como los casos de uso muestran su relación, el funcionamiento del sistema, pues este diagrama pertenece a quién? Pues a los diagramas dinámicos, ¿sí? Porque muestra es cómo funciona, cómo trabaja el sistema. Por medio de actores, aquí los actores ya los veremos posteriormente, se identifican con un muñequito, ¿listo? Que no necesariamente es una persona, ¿no? Porque es que ese es un error que cometen los estudiantes cuando ven los diagramas de casos de uso por primera vez. Ven un muñequito y piensan que es una persona, ¿listo? Y no, o sea, realmente ese muñeco puede simplificar, sea la acción de una persona o bien sea la acción de un sistema. Entonces, eso hay que tenerlo claro en los sistemas, en los diagramas de casos de uso. Entonces, los casos de uso trabajan por medio de actores y nos muestra cómo funciona o cómo se relaciona el sistema. Quién hace qué, dónde lo hace, cómo lo hace, ese tipo de cosas. ¿Listo? Eso es un diagrama de casos de uso. Ahora, el diagrama de clases, ¿listo? Que es el otro diagrama. Estos dos son los más fuertes, realmente vamos a trabajar mucho en ellos porque el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases son, digamos, los más usados. No son los únicos, vuelvo y reitero, hay 9 más. Bueno, 7 contándolo a ellos dos serían 9, ¿no? Pero entonces, pero son los más, digamos, los que más ofrecen herramientas y los que más se usan en base a ponernos a trabajar. Diagrama de clase. Muestra las clases, descripciones de objetos que comparten características comunes, que componen el sistema y cómo se relacionan entre sí. El diagrama de objetos muestra una serie de objetos. Bueno, ojo con eso. Diagrama de clases muestra las clases, o sea, en este caso, ¿qué son las clases? Descripciones de objetos que comparten características comunes, que componen el sistema y cómo se relacionan entre sí. Ojo, porque aquí, si se dan cuenta, es cómo componen. O sea, el diagrama de clases me ayuda a estructurar, a decir cómo está compuesto mi sistema en ese orden de ideas. Aplicando la misma lógica que vimos anteriormente con el casos de uso, sabemos que el diagrama de clases es un diagrama del tipo estático, porque ya sabemos que los diagramas estáticos son los que muestran las funciones estructurales, es decir, que muestran cómo está compuesto o cómo está organizado nuestro sistema. En ese orden de ideas, aquí tenemos los dos diagramas que representan, digámoslo en gran medida, esos dos elementos. Los diagramas de casos de uso, que son los diagramas dinámicos, y los diagramas de clases, que son los diagramas de tipo estático. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos darnos cuenta fácilmente de cómo está estructurado
cada uno de estos diagramas. Y obviamente, en base a esa, a ese elemento, pues obviamente ver cuál es el diagrama más óptimo al momento de lo que yo quiera explicar con los diagramas UML. ¿Ok? Bien, ahí nos empiezan a hablar de otros tipos de diagramas, como son los diagramas de objetos que pertenecen a los de clases, muestran una serie de objetos, instancias de las clases y sus relaciones. A diferencia de los diagramas anteriores, estos diagramas se enfocan en la perspectiva de casos reales o prototipos. Es un diagrama de instancias de clases mostradas en un diagrama de clases. Este diagrama de objetos es una subdivisión del diagrama de clases. O sea, el diagrama de clases muestra algunos elementos mayores y el diagrama de objetos muestra esas relaciones entre esas pequeñas clases. ¿Listo? Un diagrama de secuencia enfatiza la interacción entre los objetos y los mensajes que intercambian entre sí junto con el orden temporal de los mismos. Este es bastante chévere porque nos muestra, digámoslo, un sistema en qué tiempo envía un mensaje, lo recibe, cuál es ese funcionamiento que trabaja, digámoslo, dentro del sistema. Por ejemplo, al momento de yo manejar un cajero, entonces cuáles son las funciones que hay dentro del cajero. Entonces, recibir la solicitud, enviar la solicitud, bueno, todo ese tipo de cosas. Toda esa interacción interna que tiene el sistema al momento de estar trabajando se muestra a través de un diagrama de secuencia. Que el diagrama de secuencia lo que tiene, digamos, la diferencia del otro es que nos muestra los cambios temporales, es decir, tiene en cuenta el tiempo en que se realiza cada elemento. No necesariamente medirlo en minutos, en segundos, no, sino que si nos dice, por ejemplo, primero se hace esto, segundo se hace esto, tercero se hace esto. Por eso se llama diagrama de secuencia. Nos muestra la secuencia en la que se realizan las acciones. ¿Listo? Ahora, diagrama de colaboración. Igualmente muestra la interacción entre los objetos resaltando la organización estructural, otro que pertenece a los estáticos, en un lugar de orden de los mensajes intercambiados. El diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración muestran a los diferentes objetos y a las relaciones que pueden tener entre ellos. Los mensajes que se envían entre ellos son dos diagramas diferentes que se pueden pasar de uno a otro sin pérdida de información, pero que nos dan puntos de vista diferentes del sistema. En resumen, cualquiera de los dos es un diagrama de interacción. Entonces aquí nos están hablando de cómo el diagrama de colaboración, que es un diagrama similar, porque realmente sí se parecen mucho, el diagrama de colaboración y el diagrama de secuencia, pero pues que al implementarlo, sea cual sea que usemos, nos da perspectivas diferentes del sistema. Obviamente nos muestra su funcionalidad, los mensajes que se envían, pero como ya les decía, en caso de secuencia, pues más que todo pendiente de la forma, en el orden en que se realizan las acciones, y en el caso de colaboración es más por la estructura de cada uno de esos elementos. ¿Listo? Bien. Ahora sí, sigamos. Diagrama de estados. Como su nombre lo indica, yo creo que aquí es muy fácil verlo, porque pues obviamente los diagramas de estado pues dice, se utiliza para analizar los cambios de estado de los objetos. Muestra los estados, eventos, transiciones y actividades de los diferentes objetos. Son útiles en sistemas de reacciones de eventos. Entonces, como su nombre indica, diagramas de estado nos muestra el estado en el que se encuentra el sistema. O sea, cada vez que el sistema está en un estado, digámoslo, apagado, encendido, ese tipo de cosas, eso lo muestra estos diagramas de estado. Es muy específico para realizar procesos de producción. ¿Listo? Diagramas de actividades. Es un caso especial del diagrama de estados, o sea, parecido al que está acá, al de estados. Simplifica el diagrama de estados modelando el comportamiento mediante flujos de actividades. Muestra el flujo entre los objetos. Se utiliza para modelar el funcionamiento del sistema y el flujo de control entre objetos. Entonces, aquí vemos nuevamente dos diagramas que se parecen, así como el diagrama de secuencia y el diagrama de colaboración se parecen, el diagrama de estados y el diagrama de actividades igualmente tienen, digámoslo, comparten algunas características. La diferencia está relacionada a qué se concentra cada uno. En este caso, el diagrama de estados al estado en el que se encuentra el sistema en cada punto, y el de actividades más a cómo se maneja esas relaciones y cómo se maneja esos trabajos que realiza el sistema. Diagrama de componentes es uno de los más sencillos. Muestra la organización y las dependencias entre un conjunto de componentes. Se usa para agrupar clases en componentes o módulos. El diagrama de componentes, simplemente como su nombre lo indica, nos dice cómo está compuesto los diferentes elementos del sistema, cómo se componen dichos elementos. Y por último, el diagrama de despliegue o de implementación muestra los dispositivos que se encuentran en un sistema y su distribución en el mismo. Se utiliza para identificar sistemas de cooperación durante el proceso de desarrollo del equipo, averiguar a qué sistema dependerá el nuevo sistema y qué otros sistemas dependerán de él. Entonces, en este caso, pues sí es más que todo la relación que hay entre diferentes tipos de sistema, ¿no? Porque pues realmente en muchas ocasiones, cuando usamos los diagramas, por ejemplo en este caso el diagrama de implementación, pues tenemos que tener muy claro, muy en cuenta eh,
digámoslo, cómo un sistema trabaja en relación a otro. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver cómo se implementan los diferentes sistemas dentro de ese gráfico. Bien, hasta allí fue una explicación general. Obviamente todavía quedan muchas dudas, muchas inquietudes, porque solamente se está haciendo una explicación general de cada uno de los elementos. Todavía no hemos entrado en materia a ver cómo se componen cada uno de esos diagramas, cuáles son sus reglas, porque eso es la parte importante, cuáles son las reglas de esos diagramas y cómo implementarlas. ¿Ok? Entonces, sigamos acá. Clasificación de los diagramas. Se disponen dos tipos diferentes de diagramas, las que nos da una vista estática del sistema y los que nos da una visión dinámica. De lo que vengo hablando de hace rato, ¿no? Nosotros vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a manejar esos elementos. Vamos a manejar tanto los gráficos estáticos como los gráficos dinámicos. ¿Ok? Es importante y es muy importante aclarar, ¿listo? Que cuando nosotros estamos trabajando con estos elementos, eh, obviamente tenemos que hacer una subdivisión. Aquí la vamos a ver. ¿Ok? Aquí, este gráfico es muy importante que lo tengan presente desde ahora. O sea, es muy importante que lo tengan presente desde ahora. ¿Por qué? Porque es que algo que ustedes no saben es que ahí están agrupados cada uno de los diagramas en su respectivo orden. Me explico. ¿Cuáles son los diagramas estáticos o estructurales? Tenemos cuatro. Los de clase, los de objeto, los de componentes y los de implementación. Esos son los cuatro diagramas principales. ¿Cuáles son los cinco diagramas dinámicos o de comportamiento? Entonces, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de estado, diagrama de actividad y diagrama de casos de uso. ¿Listo? Entonces, ese gráfico sí les recomiendo que lo tengan muy presente porque van a tener que tener muy claro cuál es cuál. O sea, si estamos trabajando un diagrama de objetos, saber si es para mostrar el funcionamiento del sistema o para mostrar cómo trabaja. Entonces sabemos que no, como es un diagrama de objetos, pertenece al grupo que muestra la estructura de los diagramas, pues obviamente ya sé que no lo voy a usar para eso, sino que lo voy a usar ¿para qué? Para mostrar cómo está conformado. Entonces, eso es lo que se debe tener muy en claro al momento de nosotros trabajar. Es eso, si los diagramas pertenecen a los estáticos o estructurales o a los dinámicos y comportamentales. En este caso, vuelvo y reitero, tenemos en los estáticos a los diagramas de clase, de objeto, de componentes y de implementación. Y tenemos en los de dinámicos, tenemos los de secuencia, los de colaboración, los de estado, los de actividad y los de casos de uso. ¿Ok? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debemos manejar o qué debemos tener muy, muy, muy presente? Entonces, la práctica de crear diagramas para visualizar los sistemas desde perspectivas o vistas diferentes no está limitada a la industria de la construcción. En el contexto del software existen 5 vistas complementarias que son las más importantes para visualizar, especificar, construir y documentar arquitectura del software. En este caso nos están dando un ejemplo en cuestión de manejo de software. En el UML las vistas existentes son vista de casos de uso, vistas de diseño, vista de procesos, vista de implementación y vista de despliegue. Estos son los 5 puntos de vista que, digámoslo, quieren manejar cuando estamos creando un software. O sea, son los 5 elementos que deberíamos aplicar cada vez que diseñamos un software. Así como un arquitecto tiene que hacer un plano y fuera de eso obviamente una representación gráfica del edificio, la casa o la construcción que vaya a realizar, donde en algunos planos, por ejemplo, si es un plano, entonces ahí se van a especificar líneas, tamaños, todo ese tipo de cosas. Si ya es un modelado, pues ahí ya se van a explicar alturas, ese tipo de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, el arquitecto también tiene esas opciones. Poder mostrar el diseño, poder mostrar cómo está conformado, poder ser más técnico y mostrar qué elementos son requeridos. Si me va a entender, son diferentes tipos de diseño lo que le van a permitir al arquitecto mostrar su estructura. Lo mismo pasa en los sistemas, en este caso, ejemplo concreto, para el diseño de software. O sea, cuando yo diseño un programa, tengo que darle diferentes vistas. En este caso nos dan 5, que son las de casos de uso, las de diseño, las de proceso, las de implementación y las de despliegue. ¿Por qué esas 5? Casos de uso, para ver cómo interactúa mi programa con el usuario o con las diferentes entradas y salidas del sistema. Vista de diseño, para saber cómo se ve, cómo va a quedar, cómo se conforma, digámoslo, su vista, cómo lo va a ver el usuario en general. La vista de procesos, o sea, cuáles procesos internos maneja el sistema
La implementación, o sea, cómo son implementados dichos procesos, y el despliegue es ver cómo ese sistema se relaciona con todo su entorno, su contexto, y obviamente si se relaciona con otros sistemas, cómo sería esa relación. Entonces, por eso es importante estos cinco. Lo que nos muestra en este ejemplo es que cada una de esas vistas, o sea, cada uno de esos elementos que puede usar un diseñador de programas, lo vamos a poder subdividir en diferentes, o sea, gráficos. Por ejemplo, ya, en la casa de uso vamos a poder usar los diagramas de casos de uso, los de coloración, los de estados y los de actividades. En los de diseño se pueden ver los de clase, los de objetos, decoración, estados y actividades. En los de procesos vamos a poder usar los de objetos y referente a procesos. Y en implementación los de componentes, colaboración, estado y actividades. Y en despliegue podemos usar diagramas como el de despliegue, el de interacción, estados y actividades. Entonces, esto es como para empezar a tener una idea. ¿Una idea de qué? Una idea de que nosotros sepamos o tengamos claro que un sistema se debe ver de varias perspectivas, no usar una sola perspectiva, no decir yo solamente voy a mostrar cómo está compuesto, no, sino que yo debo mostrar cómo está compuesto, cómo trabaja, cómo es su implementación, cómo fluyen, digamos, los diferentes elementos dentro del sistema. Por eso, ojo, hay que tener cuidado con esto del diagramación UML, mucho cuidado, porque si se supone que la diagramación UML es para simplificar, no podemos caer en el error de hacer más de la cuenta. Eso es muy dado, cuando aprendes a manejar muy bien UML, esto es muy dado a que pase. Entonces resulta y pasa que tú dices, bueno, voy a crearme un diagrama UML, ¿listo? Y resulta y pasa que quiero hacer diferentes perspectivas de mi programa. Y entonces te pones a detallar tanto tu programa en los diagramas que terminas haciendo diagramas demasiado complejos, hasta mucho más complejos que el propio programa. Entonces allí inmediatamente error, ya perdiste el foco y no estás usando los diagramas como debe ser. ¿Que para qué se deben usar? Pues simple y sencillamente para mostrar la parte más simplificada, para abstraer mi conocimiento y mostrar de la forma más sencilla posible. ¿Listo? Y si lo que haces es crear diagramas a loco, porque se puede, o sea, tú puedes empezar a profundizar en el sistema y empezar a crear diagramas, y a lo último prácticamente graficar de forma directa lo que hace el programa. Entonces tampoco ese es el objetivo, o sea, tampoco exagerar con los diagramas. ¿Listo? Porque ese es un error que nos cae mucho cuando estamos empezando a hacer diagrama. Entonces, no, claro, yo tengo este diagrama, puedo profundizar en eso. Entonces, con otro diagrama profundizo en eso y con otro. Y al último termino estoy creando tantos diagramas que pues, se vuelve más complejo, se vuelve más duro. Y ese es el objetivo, o sea, ese objetivo perdido de lo que se quiere hacer con UML. Porque UML lo que quiere es simplificar, hacer más sencillo el entendimiento del sistema. ¿Ok? Acá lo dice, miren. Como podemos ver, el número de diagramas es muy alto, en la mayoría de los casos excesivos, y UML permite definir solo los necesarios, ya que no todos son necesarios en todos los proyectos. UML está pensado para el modelado tanto de pequeños sistemas como de sistemas complejos, y debemos tener en cuenta que los sistemas complejos pueden estar compuestos por millones de líneas de código y ser realizados por equipos de centenares de programadores. En la práctica, todos los diagramas son bidimensionales, es decir, que son planos, aquí no estamos usando modelado 3D ni nada que se le parezca, son simplemente modelados estándar, ¿no? Listo, bidimensionales. ¿Listo? Pero el UML permite crear diagramas en tres dimensiones, como en modelos donde se puede entrar al modelo para poderlo visualizar por dentro. Con UML no debemos olvidar el protagonismo excesivo que se le da al diagrama de clases. Este representa una parte importante del sistema, pero solo representa una vista estática. Es decir, muestra el sistema parado, sabemos su estructura, pero no sabemos qué le sucede a sus diferentes partes cuando el sistema empieza a funcionar. Ojo, porque aquí nos dice que los diagramas UML, y nos hacen una observación muy importante. Los diagramas UML están muy enfocados al diagrama de clases. Digámoslo, de los 9 diagramas que usamos, el más usado es el diagrama de clases. Pero nos hacen la advertencia. Sí, usted puede usar muchos diagramas de clases porque le va a mostrar cómo está organizado su programa o su sistema. Pero el problema es que en los diagramas de clase nosotros nos vamos a enfrentar al reto de, ¿de qué? De que solamente son estructurales, solo muestran cómo está organizado, pero no nos muestran cómo funciona, cómo se relaciona, cómo se hacen las cosas. Entonces allí es donde nosotros vamos a apoyar en otros diagramas para, digamos, complementar esa información. Pero sí es cierto que el diagrama de clases es el diagrama más visto ¿en qué? En todo el UML. Muy bien, listo. Voy a hacer una pausa un momento, denme un segundo. Vamos a hacer una pausa para, digamos, yo siempre corto la grabación en dos, ¿no?
Voy a detener la grabación en este momento del programa. ¿Listo? ¿Por qué la detengo? Porque es que lo que pasa es que nos queda muy largo y eso hace que se vuelva muy pesado para subirla. Entonces yo la detengo.